lo que es concepto de mecánica de vuelo. Vamos a comenzar con tomar algunos conceptos básicos de lo que es la atmósfera estándar, que está definida por la Organización Internacional de la Aviación Civil como el nivel del mar, que tiene una temperatura de 15 grados, ¿no es cierto? A nivel del mar, generalmente tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, y esto a medida que vamos en altura, esa temperatura va creciendo, va disminuyendo aproximadamente entre 6 a 7 grados cada 1000 metros. Eso es importante, digamos, conocerla, sobre todo no para la ingeniería civil, pero sí para el piloto y para el fabricante de aviones, porque en función de eso y la temperatura y la altura con que se va a desarrollar el vuelo, es el tipo de material con que va a ser ejecutado ese avión y con qué características, ¿cierto? Entonces decimos que va disminuyendo la temperatura a medida que vamos en altura, aproximadamente entre 6 y 7 grados cada 1000 metros, y donde se va a mantener, ¿no es cierto?, hasta los 11 kilómetros de altura. A partir de ahí ya se considera una temperatura constante que está alrededor entre 56 a menos 56, menos 57 grados centígrados. Bueno, así se define lo que es la atmósfera estándar. Vamos a ver otros conceptos que también tenemos que tener en cuenta para el tema del vuelo, que es, por un lado, el viento de costado, lo que es la derrota, el rumbo y el ángulo de deriva. La clase pasada, que vimos lo que es la rosa de los vientos, cómo construir la rosa de los vientos, haciendo un estudio meteorológico, y es importante conocer lo que es, porque la franja con que va a intervenir en esa rosa de viento, habíamos dicho que es el doble de la componente normal, del viento de costado. Y eso es importantísimo conocerlo, ¿no es cierto?, el viento de costado, porque de ello va a depender el buen aterrizaje o despegue del avión. Por ende, es la orientación de la pista, y eso sí ya nos compete a nosotros como ingeniero civil orientar la pista más allá de todo lo que es la construcción en sí, orientarla como corresponde para el éxito tanto del despegue como el aterrizaje del avión. Entonces, ¿a qué se denomina derrota? Nosotros tenemos ahí, ustedes verán, un dibujito en donde tenemos el plano. Bueno, discúlpenme, pero justo a un vecino se le ha ocurrido, se ve poner un cuadro, que se lo está haciendo ruido. Lo que es, ustedes tienen un dibujo ahí que es, por un lado, un plano horizontal, a lo cual lo denominamos, digamos, ese plano horizontal, digamos, el avión tiene un determinado rumbo con respecto al morro. El morro es la parte delantera de lo que es el avión. Y la proyección a tierra de la trayectoria del avión es lo que se denomina derrota. Entonces, tenemos el avión que apunta al morro y un ángulo
bueno, le pido disculpas por semejante ruido. Entonces tenemos por un lado lo que es la derrota, que es la proyección, digamos, del avión hacia el plano horizontal, hacia la pista, el rumbo, que es la dirección que apunta el morro, y hay un ángulo alfa, lo denominamos como alfa, ¿de qué va a depender ese ángulo alfa? Va a depender de lo que estábamos hablando recién, que es la magnitud, digamos, del viento de costado, a los efectos de poder realizar así el aterrizaje. Ahora, ese ángulo alfa, es importante tenerlo desde el punto de vista del manejo del avión, ¿no? Del piloto. Es importantísimo el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque antes de tocar la tierra, ese ángulo se tiene que reducir a cero, ¿cierto? Justo en el momento cuando yo toco el suelo, ese ángulo tiene que ser anulado, o sea, directamente tiene que ser cero. ¿Qué sucede si yo lo anulo antes, digamos, de tocar el suelo? O sea, reducirlo antes. Puede ocurrir o tener el peligro de que el avión se desplace fuera de la pista. Por supuesto que eso está medido no solamente con la experiencia, digamos, del piloto, sino también a través de todos los aparatos de medición, ¿cierto? Que son los que me van midiendo esa posición del ángulo alfa. Repito, es importantísimo el ángulo alfa, de que cuando voy a tocar la pista, reducirlo a cero, justo en ese momento. Si yo lo hago antes, ¿cierto? Puede ocurrir el peligro de que el viento de costado me haga desplazar el avión, digamos, fuera de la pista. Entonces, en ese sentido es lo que yo les decía, que desde el punto de vista de la ingeniería civil es orientar bien la pista. ¿Para qué? Para hacer mínimo los vientos transversales, ¿no es cierto? O sea, la orientación de la pista es lo primero que nosotros tenemos que definir dentro de la ingeniería civil. O sea, tener, digamos, el terreno propiamente dicho, tratar de que sea lo más llano posible para el movimiento del suelo. Una vez que hemos definido eso, decir, bueno, hacer un estudio meteorológico, ver los puntos que tenemos que unir para ver cuál va a ser el volumen de movimientos, digamos, de aviones. Entonces, o sea, el tránsito que va a tener ese aeropuerto, y en función de eso vamos a hacer la cantidad de pistas necesarias para ese movimiento de desarrollo, digamos, del avión, ¿no es cierto?, del aeropuerto. Entonces, fundamental orientar bien la pista, ¿no es cierto?, para evitar que se desplace, ¿no es cierto?, a través de este viento de costado. Después tenemos otros conceptos que tenemos que tener en cuenta, que es, por un lado, la guiñada, por otro lado, el cabeceo, y por otro lado, el balanceo. ¿Mm? ¿Qué es el cabeceo? Es la rotación, ¿no es cierto?, del avión sobre el eje horizontal. ¿Qué es el balanceo? Es la rotación sobre el eje vertical. Y la guiñada es la rotación sobre el eje paralelo a la pista. Son conceptos que, digamos, en el vuelo se producen dentro del avión y que lo definen de esa manera: cabeceo, balanceo y guiñada, ¿no es cierto? Uno es con respecto a la rotación al eje horizontal, otro al eje vertical, que es el balanceo, y el guiñado paralelo
al eje de la pista. Habíamos dicho que el título comienza con concepto de mecánica de vuelo. Para eso, la aviación civil parte de un concepto fundamental que ustedes lo tienen que haber visto en hidráulica, ¿no es cierto?, que es el teorema de Bernoulli. Digamos, ese principio de sustentación que tiene el avión. Muchas veces nos preguntamos, semejante peso, ¿cómo se mantiene en el aire? ¿Cierto? Bueno, ahora, en función de este teorema de Bernoulli, vamos a ver por qué, digamos, el avión, estudiar, digamos, lo que es la sustentación del avión, que es la fuerza aerodinámica que me lleva, digamos, a subir el avión y mantenerlo, digamos, en el aire. Si ustedes recuerdan qué decía el teorema de Bernoulli, si no, ahí lo tienen en el apunte que les he pasado. Decía que, digamos, lo que es P sub 1 por B sub 1 al cuadrado sobre 2 por ρ, que sería la presión en el punto 1. Ahí tenemos una gráfica, ¿no es cierto? Esto siempre partiendo de un fluido, ¿no? Partiendo de un fluido, después vamos a ver cómo lo llevamos al aire. Pero tenemos un cilindro, ¿no es cierto?, donde tenemos, mejor dicho, no es un cilindro, sino en donde tenemos una... tenemos un área, ¿no es cierto?, A sub 1 y un área A sub 2 que es menor que el área A sub 1. Y dentro de esa área tenemos definidos dos puntos, un punto 1 y un punto 2, en el área 1 y otro en el área 2. Entonces, el teorema de Bernoulli me dice que la presión en el punto 1 más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 por ρ, ¿cierto?, es igual a P sub 2 más B sub 2 al cuadrado sobre 2 por ρ igual a una constante. Eso es lo que plantea, digamos, el teorema de Bernoulli. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Decimos que eso es igual, digamos, a una constante. Rho, que lo que es la densidad, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, seguimos recordando lo que decía el teorema de Bernoulli y aplicando la ecuación de continuidad, decimos que la velocidad v sub 1 por el área A sub 1 es igual a la velocidad v sub 2 por el área de sub 2. Yo de ahí despego lo que es la velocidad v sub 2 y determino que es igual al área A1 por v sub 1 sobre el área en el punto 2, ¿cierto? O sea que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, el caudal, ¿cierto? Ahora, si yo tengo que un área, que es la A sub 1, es mayor que el área A sub 2, ¿qué se cumple? Que la velocidad en 2 es mayor que en el área 1. O sea, a medida que yo achico, digamos, esa área, la velocidad va a ser mayor. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, si yo ahora el punto 1, ¿no es cierto?, la densidad en el punto 1, la densidad, o sea, ρ, permanece constante.
yo aumento la velocidad y sin embargo la presión en ese punto va a ser constante. O sea que la presión en el punto 2 va a ser menor que la presión en el punto 1. Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a repetir. Planteamos la ecuación de continuidad. A partir de ahí despejamos la velocidad v sub 2. Y si nosotros tenemos que el área 1 es mayor que el área 2, entonces la velocidad en el punto 1 va a ser mayor que la velocidad en el punto 2. Y lo que es lo contrario, la presión en el punto 2 es menor que la presión en el punto 1. Entonces, a partir de ahí, vamos a suponer, como se supone también, estamos siempre hablando en los fluidos, ¿no? El teorema de Bernoulli se aplica para los fluidos. Supongamos ahora que ese fluido es ideal. ¿Qué significa? Que es incomprensible y que es viscoso, y no viscoso, digo. Con una cierta velocidad dentro de ese fluido, dentro de esas áreas, A1 y A2, ¿no es cierto? Tenemos un movimiento y una velocidad. Ahora, si nosotros colocamos un cilindro, esa corriente se va a dividir alrededor del mismo. ¿No es cierto? Tenemos un fluido que corre. Y yo le coloco un cilindro transversalmente a ese fluido que tiene una cierta velocidad. En donde voy a tener un punto 0 y un punto 1, ¿cierto? Que está arriba de ese cilindro. La velocidad en el punto 1 va a ser mayor que la velocidad en el punto 0. Y la corriente en 0 es nula. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se denomina el punto de remanso? A ver, espérense un momentito, 2 minutos. Entonces decíamos que la velocidad en el punto 1 va a ser mayor, ¿no es cierto?, que la velocidad en el punto 0, que es el remanso. Y la presión peso 1 va a ser menor, ¿no es cierto?, que en el punto 0 también, que es un punto, ¿no?, que no perturbado, digamos, un punto de remanso, no está perturbado. En ese cilindro que colocamos nosotros, en ese fluido, ¿no es cierto?, ideal, hay un diagrama de presiones. Un diagrama de presiones que ustedes lo pueden observar ahí en el, digamos, en el apunte, que tenemos un diagrama de presión negativo y un diagrama de presión menor, que es el positivo, ¿cierto? Presiones negativas y presiones positivas. En lo que es en el fluido, digamos, en lo que hemos colocado ese cilindro. Esta distribución de presiones da origen a una fuerza resultante, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos ese diagrama de presiones, tanto positiva como negativa, y con una resultante de ese diagrama de presiones, ¿cierto? Bien, ahora supongamos que a ese mismo cilindro yo lo hago girar en sentido horario, sentido de la aguja del reloj.
¿no es cierto? A la cual las velocidades sean mayores en la parte superior, ¿no es cierto? Cuando yo hago girar ese cilindro en ese fluido incompresible ideal, la velocidad, ¿no es cierto? En el sentido, digamos, horario que yo lo hago girar, esas velocidades serán mayores en la parte superior, a cualquier punto no perturbado, ¿cierto? Entonces, decíamos que el punto no perturbado es el cero. El punto 1 estaba hacia arriba de ese cilindro. Si yo lo hago girar con una cierta velocidad, esa velocidad va a ser mayor en el punto 1 que en el punto no perturbado. ¿Cierto? Ahora, en la parte inferior, esa velocidad será inferior. Y ahí ustedes tienen, digamos, en el diagrama de las resultantes, cómo se van definiendo, digamos, a medida que nosotros nos alejamos de lo que es el cilindro con respecto al fluido. ¿Cómo son los diagramas, el diagrama de las resultantes y el diagrama de presión? Entonces, si yo aplico el teorema de Bernoulli, ¿no es cierto?, con ese giro que le había hecho, el diagrama de presiones va a ser mayor en la parte superior que en la parte inferior, en lo que respecta a la parte negativa. En lo que respecta a la parte positiva, como yo tengo un punto de remanso, digamos, se mantienen las resultantes o el diagrama de presión. Pero en la parte superior, ¿no es cierto?, que es una presión negativa, hace de que sea la resultante va a ser mayor que en la parte inferior. Y esta distribución, digamos, de lo que es las presiones, vemos que no es simétrica. Y da como resultado una resultante, ¿no es cierto?, que es la suma de las fuerzas hacia arriba, que es la supresión, perdón, la succión. Es la succión. Entonces, teníamos un fluido a la cual en ese fluido, digamos, colocamos un cilindro, ese cilindro en forma perpendicular a la dirección del fluido, en donde tenemos dos puntos, un punto 0, un punto 1, un punto de remanso y un punto 1 mayor. A ese cilindro, digamos, eso produce un diagrama de presiones negativa en la parte superior, negativa en la parte inferior y positiva en las partes derecha e izquierda, digamos, del cilindro. Si yo ese cilindro lo hago girar, en el sentido de la aguja del reloj, se va a producir unas resultantes que van a ser mayor, digamos, digamos, en lo que está cerca del cilindro, y se va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos, digamos, de esa rotación del cilindro. Pero si yo a eso le aplico el teorema de Bernoulli, en la parte superior, ¿no es cierto?, voy a originar una presión negativa mayor en la parte superior que en la parte inferior. Siempre en la parte de la derecha y la izquierda eso se mantiene. Ahora, esa resultante, ¿no es cierto?, que esa distribución de presiones no es simétrica. Se va a producir una resultante, como dijimos, mayor, negativa, ¿no es cierto?, pero mayor en la parte superior. Y eso es lo que llamamos la succión. En el caso del cilindro, la fuerza hacia arriba se consigue con la rotación, ¿no es cierto?
O sea, hasta acá estamos todos aplicando el teorema de Bernoulli. Y ese cambio, digamos, de pendiente, ese cambio de resultante, digamos, de las fuerzas negativa, se produce con la rotación del cilindro. En un perfil, ¿no es cierto? Ahora, eso lo llevamos al avión. Si nosotros tenemos un ala, tenemos un perfil de esa ala, ¿no es cierto? Que tiene una, digamos, ese perfil de ala va a provocar, digamos, lo que es la sustentación del avión que se va a producir en función de la forma que tiene, digamos, esa ala. Entonces, tenemos el cilindro, lo hacemos rotar una cierta presión que va hacia arriba, negativa, que es la succión, y yo ahora lo llevo al aire, ¿cierto? Todo lo otro es en fluido. Esto ahora lo llevo al aire. ¿Cómo lo llevo al aire? Nosotros tenemos una forma del ala del avión que hace que se produzca también esta resultante negativa mayor en la parte superior que la inferior. Y ahí se produce la succión, de acuerdo a la forma que tiene, digamos, el ala, ¿cierto? O el perfil del ala. Si nosotros ahora movemos el perfil en un fluido en reposo, ¿no es cierto? O sea, el aire, observamos que sucede algo similar. Seguimos aplicando, digamos, el teorema de Bernoulli, que decimos que un medio de la velocidad al cuadrado por ρ más p es igual a un medio de la velocidad al cuadrado por ρ más p1. Yo de ahí despejo lo que es las presiones, llego a un valor que es la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad en el punto 0 al cuadrado sobre 2 por ρ. ¿No es cierto? De esta última ecuación deducimos cuál es la importancia de la densidad del aire, sobre todo en el despegue. Es importantísimo las condiciones meteorológicas. Y dentro de las condiciones meteorológicas, estudiando todo lo que es los vientos, la calidad de los vientos, la velocidad de los vientos, es determinar también dentro de esas condiciones meteorológicas cuál es la densidad. La densidad del aire principalmente para el despegue. ¿Y por qué es importante esa velocidad, esa densidad, digamos, del aire? Porque si ρ, o sea, la densidad del aire, es chica, por las altas temperaturas, o sea, a medida que nosotros tenemos mayor calor, mayor temperatura, la densidad del aire es menor. Entonces, para del despegue, yo voy a requerir desarrollar mayor velocidad, ¿no es cierto?, en el despegue, o sea, las velocidades deben ser más grandes, para que esa diferencia de presión nos produzca una resultante que es la sustentación. Y con esto vamos a manejar, que después lo vamos a ver también más adelante, también lo que es la longitud de pista. Todo esto es importante para la ingeniería civil, es decir, yo tengo que definir de acuerdo al tipo de avión que hemos decidido, ¿no es cierto?, que ahí va a despegar, va a aterrizar, bueno, ¿qué longitud de pista voy a tener? Si yo tengo menor longitud de pista, voy a tener que desarrollar mayor velocidad para poder lograr esa resultante que es la sustentación.
¿cierto? Esa succión para después lograr la sustentación, digamos, del avión. Ahora, ¿por qué es importante conocer las condiciones meteorológicas? Para saber si tenemos temperaturas altas o temperaturas bajas, porque de eso va a variar el valor de ROS, va a variar el valor de la densidad. Por ende, ¿no es cierto? Ese valor de la densidad es lo que nosotros tenemos que manejar para saber también qué tipo de longitud de pista, qué longitud de pista nosotros debemos diseñar para nuestro aeropuerto. ¿Mm? A partir de ahí, vamos a ver cuáles son los factores condicionantes del despegue y el aterrizaje del avión. Esos factores, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, factores propiamente del tipo de avión, otro del aeropuerto y otro que va a ser de acuerdo a las condiciones meteorológicas del aeropuerto. En cuanto a los tipos de avión, tenemos, por un lado, el empuje de motores, por otro lado, el peso, la velocidad con que va a desarrollar el avión y la posición del centro de gravedad, ¿cierto?, del avión. Esto lo tenemos que trabajar, esta parte en particular, en combinación con los ingenieros aeronáuticos, que son los que nos van a dar los centros de gravedad y todo eso de la nave, o sea, del avión, ¿cierto? Y a partir de ahí nosotros vamos a diseñar cuál es, digamos, nuestra pista, ¿no es cierto? Ya conociendo también los otros valores que lo hemos estudiado, condiciones meteorológicas, el valor de la densidad del aire. Bueno, con eso va a salir, digamos, y conociendo, digamos, cuál es la potencia de los motores, cuál es el peso, cuál es la velocidad que yo voy a desarrollar, voy a definir, digamos, cuál va a ser mi pista, ¿no? Otros propios del aeropuerto, pendientes de pistas y coeficiente de rozamiento. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que lo que tenemos que lograr de tener un terreno que sea lo más plano posible, para que nuestro movimiento de suelo para desarrollar, porque tiene que ser bien plano, la pista tiene que ser bien plana, con las pendientes propias para que el agua, digamos en caso de lluvia, caiga y se vaya hacia los costados, ¿cierto? Una pequeña pendiente longitudinal, ¿no es cierto?, que va a estar alrededor del 1%, y también del 1,5% en los laterales. Por eso digo que la pista debe ser lo más horizontalmente posible. Entonces, esas son los que es propio del aeropuerto, que son las pendientes y el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento lo vamos a determinar nosotros con el tipo de pavimento que vamos a desarrollar. Yo creo que ustedes ya han visto lo que es vías 2, entonces puede ser una pista de concreto asfáltico o puede ser una pista de hormigón. Generalmente las pistas son de hormigón, porque son, digamos, de mayor durabilidad en la ejecución. Cuando nosotros ejecutamos, tienen mayor durabilidad las pistas. Y ahí, digamos, en esa ejecución es lo que nosotros vamos a desarrollar o a determinar cuál es el coeficiente de rozamiento, ¿no es cierto? El coeficiente de fricción también, que ya lo vamos a ver. Son cosas muy importantes para que el avión, digamos, pueda despegar y pueda desarrollar, digamos, su despegue en la pista
y en el caso del aterrizaje también con ese impacto que produce y después a la velocidad que va para parar el avión, digamos, debe tener un coeficiente de rozamiento que nosotros lo tenemos que determinar de acuerdo al tipo de avión y de acuerdo para ver cómo ejecutamos nosotros nuestra pista. Y después, propios de las condiciones meteorológicas del aeropuerto, que como dijimos, es la presión, la temperatura y los vientos, ¿sí? Que es lo que hemos estudiado la clase pasada, ¿no es cierto? Los distintos tipos de vientos. Sabemos ahora que a mayor temperatura, menor es el valor de ρ, o sea, es la presión, cómo van actuando para lograr esa sustentación. Otro concepto que es más, esto no es tanto de la ingeniería civil, sino digamos, del piloto, pero bueno, para conocerlo es necesario también plantear lo que es la velocidad V sub 1, ¿cierto? Que es muy importante en el desarrollo del despegue para el piloto, digamos, que está desarrollando su vuelo. Se utiliza como referencia para tomar una decisión, para que el piloto tome una decisión para despegar o abortar en el caso que falle un motor. Yo no sé, bueno, ustedes son muy chicos, pero no sé si habrán escuchado, a lo mejor por sus padres, ese accidente que hubo de una empresa, de un vuelo de Buenos Aires a Córdoba, que, bueno, no pudo despegar y cayó, y bueno, la gran parte de los pilotos, de los tripulantes y de los que viajaban, digamos, en el avión, murieron, gran parte de ellos, ¿cierto? Debido a que el avión no despegar. Y es debido a esto, ¿no es cierto?, a la velocidad V1, que, digamos, es un elemento que tiene, digamos, el piloto para saber, digamos, si cuando está desarrollando el despegue, si va a despegar, si le falla un motor, si despega o aborta, digamos, el vuelo. Antes de haber alcanzado esa velocidad V1, digamos, me la da también el fabricante, se la da al piloto para cada tipología de nave. Entonces, antes de haber alcanzado esa velocidad V1, en el despegue, el piloto debe abortar el viaje, debe interrumpir el despegue. Si la velocidad V1, ¿no es cierto? Si luego tenemos que logra justo la velocidad V1 en ese despegue, el piloto debe despegar justo en la velocidad V1. Perdón, si en el caso de que la velocidad V1, habíamos dicho en principio, digamos, si antes de haber alcanzado la velocidad V1, el piloto debe interrumpir el viaje. Ahora, si esa velocidad V1 es mayor, ¿no es cierto?, antes de despegar, el piloto debe despegar sí o sí. Y justo si se mantiene justo la velocidad V1, el piloto puede decidir tomar cualquiera de las dos decisiones, si despega o aborta, digamos, el viaje, ¿no es cierto? Entonces, antes de V1, o sea, decimos que V1 es un concepto muy clave para el piloto, ¿no? Para la determinación de la longitud de pista también. Porque
Antes de BS1, el piloto debe tener la longitud de pista necesaria para detener el avión. Antes de BS1. Luego de BS1, o sea que si es mayor de BS1, del valor que nos da, el piloto debe tener la longitud de pista necesaria para despegar el avión. ¿Cierto? Uno para abortar el viaje, otro para despegar. Eso también lo tiene que ir calculando el piloto, digamos, si está, digamos, en la longitud que él necesita para poder despegar el avión, ¿cierto? ¿Cuál de los dos requiere, es más seguro? ¿Cuál de los dos es más seguro? Los dos son seguros si el piloto mantiene las condiciones de esa velocidad. Si es mayor, si es menor, si es menor, retiene, digamos, el despegue. Si es mayor, sale y, y está, digamos, en las condiciones de poder, de seguridad, digamos. En el caso de que haya despegado y ese motor no funciona, bueno, tiene todavía digamos, el tiempo para poder llegar, digamos, a la pista de nuevo y poder aterrizar, ¿cierto? El valor de BS1 en realidad no es una velocidad fija, ¿no es cierto?, para un avión. Pero el piloto puede elegir dentro de los límites compatibles digamos, de la masa, digamos, que tiene el avión para el despegue del mismo. A la cual las características de la pista, ¿no es cierto?, y la aceleración en cuanto a la parada y las condiciones atmosféricas del aeropuerto. O sea que esa velocidad BSO1, si bien me la da el fabricante para cada tipo de avión, también está en función de las características del lugar en cuanto a las condiciones atmosféricas del aeropuerto y en cuanto a la aceleración también que tiene el avión, ¿cierto? De acuerdo a esa aceleración, ¿no es cierto?, es lo que va a manejar el piloto, cuál va a ser esa velocidad de su 1, ¿cierto? Entonces, no es una velocidad fija, sino que va a depender de todas estas condiciones, digamos, que nosotros vamos planteando. Por otro lado, esa velocidad BSU1 se elige, digamos, de tal manera para que las distancias, digamos, sean iguales. O sea, lo que se llama el criterio de pista compensado, a lo cual esa velocidad de decisión, ¿no es cierto?, va a ser de acuerdo a la que establece, digamos, el piloto para poder despegar. Nosotros tenemos acá lo que es la velocidad de despegue. Tenemos una gráfica en donde tenemos, por un lado, un dibujo, una pista, un dibujo de un avión que viene carreteando. Tenemos una velocidad V1 en un determinado punto, una velocidad V que es la velocidad que se hace rotar el avión alrededor del tren principal, según el eje horizontal, y una velocidad a la que se despega el tren principal del suelo. El tren principal es la parte delantera, ¿cierto? Perdón. El de proa, la parte delantera, y el tren principal es el que va, digamos, en el centro de gravedad del avión, que es lo que ustedes, digamos, ven que son, ya vamos a ver la cantidad de ruedas que puede tener, digamos, un avión, pueden ser 2,
3, 4, 5, de acuerdo a la envergadura del avión, es, digamos, lo que es la pata principal, ¿cierto? Entonces, tenemos una velocidad V sub 1, una velocidad V sub R, ¿no es cierto?, que hace rotar el avión alrededor del tren principal, según el eje horizontal, y una velocidad V LOF, que es la velocidad que depende del tren principal del suelo. Es cuando se despega el avión, ¿no es cierto?, de su tren principal de la pista. Para estudiar, digamos, lo que es esa actuación de despegue, digamos, del avión, ahí ustedes podrán ver un avión con todas las fuerzas que tiene, ¿no es cierto? Por un lado, un valor de W que definimos como peso del avión, propiamente dicho, un valor, un valor L de sustentación, un valor T de empuje de los motores, un valor D que es la resistencia aerodinámica del avión. Ustedes van viendo ahí cuáles son las fuerzas, cómo actúan, ¿no? Fuerza de rozamiento y ángulo de inclinación de pista. Entonces, tenemos todos esos elementos, el valor de L, sustentación, T que es el empuje de los motores y la fuerza de los motores que va hacia adelante, el peso propio, digamos, del avión, y por otro lado, cuál es la fuerza de rozamiento, el ángulo, digamos, de inclinación de pista y la resistencia aerodinámica, digamos, del avión. Ahora, si el valor de W, que es el peso, y T, que es la fuerza, la fuerza que es el empuje de motores, es constante, o sea que si el valor de el empuje de los motores y el peso del avión es constante durante el recorrido del despegue, vemos que el valor de la sustentación, o sea, el valor de L, va creciendo cuando va aumentando la velocidad. Ese es el principio de sustentación, ¿cierto? Que habíamos visto del teorema de Bernoulli, ¿no es cierto? Entonces, por la forma de las alas, a medida que yo aumento esa velocidad, y si la fuerza del motor, de los motores, y el valor, digamos, de peso, sabemos que es constante, entonces se produce una sustentación a medida que va aumentando, digamos, la velocidad. En forma idéntica, ¿no es cierto? En forma idéntica, aumentará la resistencia aerodinámica. Y el valor de la fuerza de rozamiento va disminuyendo con el incremento de la velocidad. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un avión, tenemos fuerzas, la fuerza del motor, la fuerza de sustentación L, el peso propio, la fuerza de rozamiento y lo que es la resistencia aerodinámica. Entonces, a medida que va aumentando la velocidad, la sustentación aumenta, ¿no es cierto? Crece conforme a la velocidad aumenta. También va aumentando la resistencia, digamos, aerodinámica. Ahora, el valor de F de rozamiento va, a medida que nosotros aumentamos esa velocidad, va disminuyendo, ¿no es cierto?, con ese crecimiento de la velocidad. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que la fuerza
del avión en el sentido del despegue será, esa fuerza para el despegue va a ser igual a el empuje de motores menos la resistencia aerodinámica, menos la fuerza de rozamiento, menos también el peso del motor, por ese coeficiente de ángulo de inclinación de pista, ¿no es cierto? Y está claro, nosotros tenemos un empuje de motores, por un lado, que tiene que vencer, por un lado, el peso propio, por otro lado, la fuerza de rozamiento y por otro lado, lo que es el ángulo de inclinación de pista, ¿cierto? Si nosotros partimos, ¿no es cierto?, que sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, de ahí despejamos la aceleración o decimos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso ya lo sabemos por física. Y la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Si nosotros sustituimos estos valores en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, sustituyendo diferencial de t, llegamos a que el diferencial de s va a ser igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la aceleración. Y reemplazando por su valor que la aceleración de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, despejamos la aceleración, que es igual a la fuerza sobre la masa. Llegamos a que la fuerza, que era el valor del empuje, menos la resistencia aerodinámica, menos la fuerza de rozamiento, menos el peso propio, sobre la masa. Y la masa, ¿qué es lo que es? Es el peso sobre la gravedad, digamos, del ambiente. Entonces, con esto, nosotros hallamos cuál va a ser el recorrido necesario que yo voy a tener para mi pista para poder lograr el despegue. Entonces, ese recorrido, ese espacio que lo llamamos S, va a ser igual a la integral desde el punto 0, del punto 1, hasta la velocidad donde el avión despega su tren principal sobre la pista, y eso va a ser igual a la velocidad por d sub b sobre a. Entonces, con eso logramos lo que es el recorrido necesario para lograr nuestro despegue, ¿cierto? Entonces, hemos visto el concepto de sustantibilidad, el concepto de la succión, que parte del teorema de Bernoulli, a través de un fluido viscoso, y después lo llevamos al aire a través de la forma, digamos, del ala. Eso nos produce una resultante que es la sustentación, digamos, del avión, y a partir de ahí determinar cuál es la longitud necesaria para tener un despegue, digamos, exitoso del avión, ¿no es cierto? De acuerdo a las condiciones de la fuerza de motores, de la resistencia de aerodinámica, de la fuerza de rozamiento, del ángulo con respecto a la fuerza de motores, la sustentación, nosotros llegamos a que el recorrido necesario va a estar dado por la integral entre 0 y la velocidad de despegue de b por d sub b sobre el área. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, lo mismo, el mismo análisis, ¿no es cierto? Se hace, digamos, para el aterrizaje, ¿no es cierto? Para lograr también, desde el avión viene desde el aire, ¿no es cierto? Determinando también el ángulo de inclinación de la pista,
lograr ese ángulo alfa, digamos, reducirlo a cero justo en el instante cuando yo voy a aterrizar, ¿no es cierto? Para, digamos, lograr el éxito de nuestra aterrizaje también en el vuelo. Después tenemos también una serie de formulitas también que es la influencia de frenado, ¿no es cierto? Que el más importante es de la fuerza de frenado, es el coeficiente de rozamiento. Después tenemos el peso y la sustentación, donde la fuerza de frenado va a estar igual a mu, como que es el coeficiente de rozamiento, que es un coeficiente grande por el tema de los frenos, y eso va a estar, digamos, en función de lo que es el peso y la sustentación del avión. Esas son fórmulas, ya están definidas, digamos, para determinar cuál es la influencia de frenado. Después también tenemos la influencia del viento. De acuerdo a la influencia del viento va a estar de acuerdo, digamos, y va a ser mayor o menor de acuerdo a la componente normal, digamos, de la cola del avión. Y después tenemos también la influencia del peso. Y después también tenemos la influencia de lo que es la pendiente de la pista, ¿no es cierto? Determinando la componente del peso, digamos, en la pista, que va disminuyendo si es positiva o viceversa. Bueno, esa es la clase de hoy. Quiero que me digan si ha quedado alguna duda de acuerdo a lo planteado, para que, bueno, la saquemos en este momento. Si no, la otra es, ustedes vayan leyendo, vayan estudiando, digamos, lo que yo les he pasado, y bueno, cualquier duda que tengan, me mandan un WhatsApp. Me manejo mejor con los WhatsApp que los mails, porque los mails los leo de vez en cuando. El WhatsApp es prácticamente automático, salvo que estén en alguna reunión por ahí, si no, se los contesto en el momento. Pregunto, ¿alguna duda?